Muy buenas tardes a todas y a todos. Lo primero que quisiera pedirles, por favor, es que todos puedan silenciar sus computadores. En este solemne acto académico, la señorita Constanza Nicole Gómez Lagos rendirá su examen de grado ante la comunidad académica como último requisito del programa para optar al grado de magíster en química. El examen consistirá en la defensa pública de su tesis de grado titulada Evaluación del potencial fungicida del aceite esencial de Baccharis linearis y su compuesto mayoritario. La comisión que evaluará la presentación pública de esta tesis está integrada por los profesores Dr. Romy Zúñiga de la UTEM y quien les habla Brenda Moda de la USACH. La señorita Gómez dispondrá de un máximo de 45 minutos para exponer un resumen de su tesis. El examen continuará con las preguntas formuladas por los miembros de la comisión y luego con la de todos los presentes. Señorita Gómez, tiene usted la palabra. La alumna creo que se cayó. No está. Ahí viene. Conectando. Ahí sí. Comparto pantalla entonces. Sí. No me deja compartir pantalla. No me deja compartir pantalla. Tienen que dar el permiso. Ahí está habilitado Constanza, inténtalo. Ya. Ahí sí. ¿No se ve en YouTube? No. Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Constanza Gómez y voy a presentar mi trabajo de graduación para el grado de Magíster en Química, el que titula Evaluación del potencial fungicida del aceite esencial de Baccharis linearis y su compuesto mayoritario. Mi tutor es el doctor Javier Echeverría. Bueno, como introducción, comentarles que yo centré mi estudio en el género Baccharis. Este es endémico de zonas neotropicales de América, comprende 440 especies clasificadas en 47 secciones y 7 subgéneros, tiene gran importancia económica, medicinal, ornamental y fuente de aceites esenciales, y se ha utilizado como remedios naturales. Las investigaciones están centradas en sus metabolitos secundarios y en la composición química de aceites esenciales y extractos. Dentro de las especies de este género presentes en Chile se encuentra Baccharis linearis, que es la que yo decido estudiar. Existen reportes de la identificación de compuestos principales de los aceites de Baccharis linearis relacionados con su bioactividad. Yo decidí estudiar esta especie obteniendo el aceite esencial por hidrodestilación. Por otra parte, existen patógenos fúngicos. Estos son causantes de grandes enfermedades por cosecha en la industria agroalimentaria. Para el control de esto se utilizan fungicidas sintéticos, los que tienen bastantes desventajas. Es por esto que yo planteé una alternativa prometedora que son los bioplaguicidas. A partir del aceite esencial de Baccharis linearis, el que se asocia un potencial antimicrobiano y antifúngico. Este es como un prometedor candidato para resolver la problemática de patógenos en la industria agroalimentaria. Bueno, para comentarle los aceites esenciales del género Baccharis, es lo que yo decidí estudiar. El aceite esencial son compuestos químicos volátiles que están biosintetizados por las plantas. Normalmente son líquidos a temperatura ambiente y contienen los metabolitos secundarios que están responsables por su bioactividad. Existen reportes de la composición química de 59 especies. Los compuestos mayoritarios de estas son sesquiterpenos y monoterpenos, principalmente betapineno, limoneno y espatulenol. La procedencia de estos estudios es Brasil, seguido por Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Venezuela, Ecuador y Cuba. Existen 140 reportes que relacionan su aceite esencial bajo distintas condiciones de extracción, como es la estacionalidad, el tipo de material, la ubicación geográfica y el tipo de extracción del aceite esencial.
Entre las actividades biológicas que tiene el género Baccharis se encuentra ser antioxidante, antifúngica, antibacteriana, antituberculosa, como protector solar y antioxidante, actividad inhibidora del crecimiento vegetal. Bueno, en Chile, el género Baccharis está representado por 44 especies. Principalmente son arbustos perennes dioicos que alcanzan los 4 metros y poseen hojas alternas e inflorescencias. Las plantas femeninas son las que tienen flores y las masculinas son hermafroditas. Las investigaciones de los metabolitos secundarios se han centrado en la composición química de los aceites esenciales. Bueno, Baccharis linearis, que es la que yo decido estudiar, es conocida en Chile como romerillo. Se distribuye desde la región de Atacama hasta los lagos. Es una especie ampliamente distribuida en Chile, lo que nos da cuenta que soporta distintos factores abióticos y bióticos, y también que sea de fácil acceso y abundante, que la podemos encontrar desde la cordillera hasta la costa. Tiene grande espectro de propiedades farmacológicas y biológicas, y además existen escasos reportes donde se ha estudiado su composición química del aceite esencial, evaluando su bioactividad. Y solo se han reportado 7 estudios en Chile que dan cuenta de sus metabolitos secundarios, de los extractos que se encontraron en partes aéreas y en aceites esenciales, donde se han reportado principalmente monoterpenos, sesquiterpenos, acetofenonas y tremetonas. Bueno, el mecanismo de acción antifúngico se describe que al ser hidrófobo del aceite, este crea una alteración en la membrana celular por una mayor permeabilidad. Esto permite el intercambio iónico y por ende la interacción entre los protones genera una fuga citoplasmática y genera un desequilibrio en las reacciones bioquímicas. Bueno, entre el efecto, una de las actividades biológicas es el efecto antifúngico en los aceites esenciales. Se han reportado 21 especies con esta actividad. Principalmente se han centrado en hongos patógenos de nematófilos. Por ejemplo, Baccharis retusa frente a Candida y Cryptococcus se aisló y caracterizó una flavona llamada sakuranetina. Baccharis ambriosa y glutinosa se estudió en hongos agroalimentarios, pero no se han reportado sus compuestos principales. Baccharis drancunculifolia frente a Penicillium y Aspergillus, y sus compuestos principales son sesquiterpenos oxigenados. La misma para Fusarium gramineatum, cuyos compuestos principales fueron sesquiterpenos y monoterpenos. Baccharis tremera y drancunculifolia frente a Botrytis cinerea y Coleopterium acutatum, cuyos compuestos principales fueron acetato de carquejilo y betapineno. Bueno, en relación a esto, podría decir que la actividad está relacionada a los compuestos mayoritarios, que principalmente son monoterpenos. A raíz de todos estos antecedentes, yo planteo la siguiente problemática. Existen patógenos fúngicos que son responsables de las enfermedades post-cosechas en la agroindustria. Frente a esto se ocupan los plaguicidas sintéticos. Estos tienen mucha resistencia, por lo que se tienen que actualizar constantemente. Además que la mala reputación por la generación de residuos, la creación modifican las características organolépticas de los productos y causan daño a la población y al ecosistema. De un principio se utilizaron los insecticidas organoclorados. Estos, eran muy utilizados en el mundo por su eficiencia y su economía, y luego se vieron restringidos ya que se comprobó su bioacumulación y persistencia en el ambiente. En Chile existen normas de límites máximos de residuos permitidos. Estos no han sido respetados, ya que se han analizado los productos y se han encontrado compuestos organofosforados y carbamatos, con efectos neurotóxicos y alta toxicidad aguda. Entonces, yo planteo el uso de aceites esenciales con propiedades antifúngicas como bioplaguicidas, porque se ha demostrado que los aceites esenciales y sus compuestos tienen efecto fungicida, son inocuos para el medio ambiente, los consumidores y podrían controlar enfermedades post cosecha. Poseen actividad antimicrobiana, baja toxicidad en mamíferos y menores efectos ambientales. Son volátiles, lo que en pequeñas concentraciones hace que sean seguras y se pueda aplicar como biofumigantes. Son ecológicos y no fitotóxicos, para proporcionar alimentos seguros. Inhiben los patógenos post cosechas por su efecto directo sobre el crecimiento micelial y la germinación de las esporas al afectar el metabolismo celular. Bueno, en este estudio decidí estudiar 2 hongos agroalimentarios que son Fusarium oxysporum y Penicillium gravis. El primero es asociado a raíces de plantas, se encuentran más de 100 huéspedes, produce paramiento vascular, hiperempatía foliar, retraso del crecimiento, marchitez progresiva, defoliación y muerte de la planta.
Este causa grandes pérdidas en los cultivos como el melón, el tomate, el algodón y el banano. Es un patógeno emergente en humanos, en pacientes inmunodeprimidos, que causa infecciones invasivas. Y además es muy importante en Chile en los cultivos de berry. Por otro lado, Penicillium glabrum se encuentra en el suelo, en la materia orgánica en descomposición y en patógenos de frutas y verduras. Produce el biodeterioro de la materia orgánica, conocido por su producción de antibióticos, ¿cierto? Como la penicilina, generación de metabolitos tóxicos en algunos granos y en la elaboración de los quesos. Causa pudrición en las frutas y hortalizas y se ha aislado prácticamente en todos los tipos de sustrato, que es por lo que decido estudiar. Bueno, a raíz de todos los antecedentes anteriormente descritos, yo planteo la siguiente hipótesis. El aceite esencial de Baccharis linearis mostrará propiedades antifúngicas sobre hongos patógenos de interés agroalimentario. Dicha actividad estará principalmente asociada a sus componentes mayoritarios. Como objetivo general, estudiar la composición química y aislar el componente mayoritario del aceite esencial de Baccharis linearis y determinar su actividad antifúngica frente a hongos de importancia agroalimentaria. Como objetivos específicos, identificar los componentes principales del aceite esencial extraído de Baccharis linearis por análisis cualitativos de IR y cromatografía de capa fina. Determinación de las mejores condiciones de extracción para la obtención de aceite esencial de Baccharis linearis. Cuantificar los compuestos principales del aceite esencial de Baccharis linearis utilizando análisis de cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masa y por cálculos de índices de retención. Elucidar estructuralmente el compuesto mayoritario del aceite esencial por análisis espectroscópicos y espectrométricos, y evaluar finalmente las propiedades antifúngicas del aceite esencial de Baccharis linearis y su compuesto mayoritario con ensayos in vitro. Bueno, les voy a presentar el procedimiento experimental, el que primero se recolectó, ¿cierto?, esta planta Baccharis linearis en el sector de Cuncumén, en la región de Valparaíso, Chile. Primero el material se tritura y se lleva a reflujo en un equipo de hidrodestilación tipo Clevenger por máximo 4 horas, con diclorometano. Luego se seca con sulfato de sodio anhidro para retirar los restos de agua y el diclorometano es retirado en un rotavapor, para luego ser almacenado a temperatura de refrigeración. Luego de obtener el aceite, se evalúan las mejores condiciones de extracción para obtener el mejor rendimiento. El volumen va de los 400 a los 1600 mililitros y se calcula su porcentaje de rendimiento a las 2, 3 y 4 horas. Luego se identifican cualitativamente los componentes principales, primero con cromatografía de capa fina, utilizando como eluyente diclorometano bajo 2 formas, bajo una lámpara UV y revelando con peniazaldehído para identificar los terpenos y flavonoides. Luego se realiza IR con transformación de Fourier, en donde se pueden observar las distintas bandas que dan cuenta los distintos estiramientos para los posibles compuestos. Luego se realiza una determinación cuantitativa y estructural de los compuestos químicos del aceite esencial de Baccharis linearis y su compuesto mayoritario por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masa. Para esto se utilizan 2 criterios. El espectrométrico, que se compara la similitud de los espectros de masa con los compuestos presentes en bases de datos, y el cromatográfico basado en la comparación de los índices de retención con los de la literatura. Luego de obtener este aceite, se aísla el compuesto mayoritario. Como es cristalino a baja temperatura, se utiliza la técnica de recristalización usando hexano como solvente. Para esto se eliminan los restos de los otros compuestos que actúan como impureza bajo sucesivas separaciones. Luego de este proceso, el compuesto se lleva a secado con nitrógeno y luego almacenado a refrigeración. Para identificar el compuesto principal, su estructura, se utiliza la técnica de RME. Para esto se realizan experimentos monodimensionales homonucleares de protones y carbonos y bidimensionales heteronucleares de HMBC y HCQC. Para la evaluación de las propiedades antifúngicas del aceite esencial de Baccharis linearis, se realizaron bioensayos de inhibición del crecimiento miceliano, con los hongos anteriormente mencionados, que son Fusarium oxysporum y Penicillium glabrum. Los bioensayos
son realizados en placas Petri con cultivo PDA, en donde equidistante al hongo se siembra, ¿cierto?, un papel filtro donde va el aceite o el compuesto, y es almacenado en una cámara termorregulada por 2 semanas. Bueno, para la evaluación del compuesto mayoritario, al ser sólido a temperatura ambiente, es diluido en acetato de etilo al 1, 2 y 3%. Les presentaré los resultados y discusión de esta tesis. Primero obtuve el aceite esencial de las distintas extracciones. En la tabla 2 se muestran los mejores rendimientos, donde podemos observar que en la extracción número 4 se obtiene un 1,36% de rendimiento. Se han reportado otros estudios, por ejemplo, en Argentina, cerca de la Patagonia chilena, donde se obtuvo un 0,92 y 1,91%. En otro estudio se obtuvo un 1,5% para una especie recolectada en San Carlos de Apoquindo, en Chile. Bueno, podemos decir que el rendimiento podría variar según la zona geográfica de la recolección. Yo utilicé el mismo método de extracción que los reportes, solo varían las condiciones de tiempo, solvente y estado de la planta. Por eso que evalué las condiciones para obtener el mejor rendimiento. Acá podemos observar que la extracción número 4, que realicé con planta seca, con 1.600 mililitros de agua, al cabo de 3 horas se obtiene un 1,4%. El estado de la planta parece no afecta, porque observé que en los otros reportes hay 31 extracciones de aceite esencial con planta seca que tienen muy distintos porcentajes de rendimiento. Y hay otros factores que sí podrían determinarlo, por ejemplo, el lugar de donde se extrae el aceite, como el tallo, la hoja, las raíces o hasta las agallas. El agua pareciera no afectar, pero no existen reportes suficientes para determinar. Luego de 3 horas, mi rendimiento permanece constante. Existen otros reportes de aceites esenciales desde 1 hora hasta 6 horas con distintos tipos de rendimiento. Bueno, después realicé cromatografía de capa fina, donde podemos observar las distintas bandas que dan cuenta a los distintos compuestos. En el color violeta podemos ver los posibles terpenos y un compuesto grande desconocido que podría ser el mayoritario. Luego realicé IR, donde podemos observar las distintas bandas. Según la frecuencia podemos asignarle un grupo funcional, donde podemos ver que hay alquinos, carbonilo, alquenos, alcanos y un posible éster. Luego, para la identificación de los compuestos principales de Baccharis linearis, por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masa, se dio cuenta de 56 compuestos en este aceite, donde en la tabla 5 podemos observar los 8 principales, superior al 1%. Acá vemos que hay una gran cantidad de un compuesto llamado éster de Z-lacnophyllum con casi un 46% de abundancia. Luego este compuesto fue purificado con la técnica que dije anteriormente. Acá en la imagen podemos ver lo cristalino que era el compuesto, y acá podemos ver luego en cromatografía lo puro que se encuentra, y podemos ver ¿cierto?, que tiene un 98,25% de pureza. Luego comparé los índices de abundancia, ¿cierto?, con la literatura, y observé que para otras especies, para el mismo compuesto, se encuentra desde 1471 a 1689. El de mi trabajo fue de 1557, encontrándose dentro de este rango, pero no así exacto con las otras especies. Luego, para hacer una elucidación estructural de este éster del Lacnophyllum, se observaron las fragmentaciones obtenidas del espectro de masa, donde podemos dar cuenta a 2 posibles isómeros, el éster de Z-lacnophyllum y el éster de E-lacnophyllum. Para poder saber a cuál de los 2 isómeros corresponde, se realizaron los espectros de RMN. Primero, ¿cierto?, el de protón, para observar con los distintos desplazamientos a cuál grupo correspondía. Luego, en el RMN de carbonos, damos cuenta que nuestro compuesto comprende 11 carbonos, donde se le asigna su desplazamiento en la estructura a cada uno.
En el espectro de DEP 135 yo puedo observar los carbonos secundarios. Acá podemos ver que el carbono 8 y el carbono 9 solamente corresponden a carbonos secundarios. En el espectro de 2D de RMN-HMBC carbono-protón, podemos observar el acoplamiento entre los carbones y los protones a 1, 2 y 3 enlaces. Por ejemplo, el carbono 8 podemos ver acá que está correlacionado con el protón D, el carbono 10 con el protón F, y así para todos los desplazamientos. Con el espectro de HSQC, carbono-protón, corroboramos esta situación a un enlace, donde podemos observar nuevamente, por ejemplo, que el carbono 10 tiene correlación con el protón F, y así el carbono 8 tiene correlación con el protón D. Acá en protón-protón también podemos observar la relación que hay entre los protones, y también podemos dar cuenta en la ubicación que se encuentran los protones anteriormente designados. Pero con estos ensayos no obtenemos aún a qué isómero corresponde nuestra estructura. Es por eso que se hace el espectro de Noesi, protón-protón, el que da cuenta a la estructura espacial de este compuesto. Acá podemos observar que hay una relación entre el protón C y el protón D. Eso quiere decir que este protón D puede ver al protón C por esta señal. Si fuera esta estructura, el protón D vería primero A y no a C. Por esto podemos dar cuenta que la estructura correspondería a éster de Z-lacnofilo. Luego de tener caracterizado, ¿cierto?, nuestra estructura del compuesto principal, evalúo las propiedades antifúngicas del aceite esencial de Bacardís lineares. Acá en las tablas podemos observar el promedio de inhibición del aceite hacia el hongo. Por ejemplo, acá en Fusarium oxysporum, al sexto día con 120 microlitros, tenemos una inhibición del 0,5%, mayor que a los otros volúmenes, pero no tan significativa como la de Penicillium glabrum, en donde al sexto día con los 120 microlitros obtengo una inhibición de 1,6 centímetros. Acá podemos observar las gráficas donde da cuenta el crecimiento. Acá podemos ver que en Penicillium glabrum el crecimiento va disminuyendo y en Fusarium oxysporum es casi exponencial, siendo entonces para Penicillium glabrum mucho más efectivo el aceite. En los ensayos para éster del Lacnophyllum al 1, 2, 3 y 4% masa-masa, observamos acá las placas de crecimiento del hongo. Podemos ver, por ejemplo, para el control que está totalmente crecido el hongo, pero para 1% de éster del Lacnophyllum en acetato de etilo, el hongo se detiene al sexto día, no sigue creciendo. Y para los demás porcentajes, el hongo sí sigue creciendo. Para Penicillium glabrum, en este mismo ensayo, vemos un comportamiento similar. Para el 1 y el 2% de éster en acetato de etilo, el crecimiento se mantiene, pero a mayor concentración de compuesto, el hongo sigue creciendo aún más. Acá podemos ver entonces en las gráficas el crecimiento versus el tiempo, y podemos observar aquí la velocidad de crecimiento. Por ejemplo, en 1% es menor en Fusarium oxysporum, pero aún más menor en Penicillium glabrum, en donde al 1 y el 2% se mantiene el crecimiento del hongo. Es necesario también evaluar la toxicidad de los compuestos en este aceite para saber si se puede utilizar como bioplaguicida. La toxicidad es casi nula en mamíferos. Bueno, después de todo este estudio podemos decir las siguientes conclusiones. Yo obtuve el aceite esencial por extracción de hidrodestilación con un rendimiento del 1,4%. Se obtuvieron 56 compuestos que se identificaron, entre ellos 11 monoterpenos oxigenados, 13 sesquiterpenos y 12 sesquiterpenos oxigenados. Se identificó un compuesto principal, éster del Lacnophyllum, con un 46% de abundancia. Se aisló este compuesto principal y se determinó su estereoquímica, dando cuenta que este correspondía a Z del Lacnophyllum. El aceite esencial
funcionaría como un fungistático sobre hongos patógenos estudiados como Fusarium oxysporum y Penicillium glaucum. Y el compuesto principal, éster del Anophyllum, actuaría como fungicida, ya que detiene el crecimiento del hongo al 1% en acetato de etilo. Por esto también podemos decir que el compuesto tiene mayor efectividad a menores diluciones. Podría ser estudiado en menores diluciones y aún así seguiría inhibiendo el hongo. A la fecha, no se han reportado estudios sobre la actividad antifúngica de compuestos aislados de Bacillus linearis. Y debido a su baja toxicidad, este aceite y su compuesto mayoritario, éster del Anophyllum, se postulan como candidatos prometedores para resolver la problemática de hongos patógenos en la agroindustria. Eso sería todo. Muchas gracias, Constanza, por tu presentación. Y ahora vamos a pasar a la segunda parte que corresponde a las preguntas de la comisión evaluadora y vamos a partir por el doctor Zúñiga. No, ahora sí, está silenciado. Muchas gracias, Brenda. Constanza, nuevamente felicitarte por la presentación. A título personal le indico que se nota, de hecho, de la última, ahora un cambio, hasta en el tono de voz, lo que da cuenta de un mayor empoderamiento del tema, un mayor manejo, lo cual es siempre bueno. Te felicito por eso. Sin embargo, igual vamos a hacer algunas consultas ya no tan específicas como en presentaciones anteriores, sino que un poquito más amplias, ¿ya? Constanza, tú, si ves tu tesis desde afuera, ¿ya? Como la veo yo, tienes toda una metodología de ¿ok? Extracción, identificación y un objetivo. Si yo planteo esto como un todo, ¿tú consideras que esta metodología que tú utilizaste en tu tesis podría extrapolarse a otras materias primas vegetales? Voy a decir cualquier cosa. Si yo sé que el boldo tiene alguna propiedad X, ¿tú crees que esto que tú desarrollaste aplicaría para otra planta, obviamente con otro objetivo? Sí, por supuesto. O sea, lo único que podría variar sería según la actividad biológica que tuviera ese tipo de planta. eh, a ver si utilizo la misma actividad antifúngica o si tiene actividad antibacteriana, antioxidante. Esa metodología sería la que variaría, pero la otra sí, claro, sería aplicable a otra. Ya. Por lo tanto, entonces esto no queda acotado a tu tema de tesis, sino que podría No. utilizarse en otras instancias. Ujú. Perfecto. Ahora, respecto a lo que tú comentas sobre los aceites esenciales y el uso de ellos como productos antifúngicos, en este caso, versus productos sintéticos, ¿se te ocurre a ti alguna forma de comparar ambos? Por ejemplo, el producto que tú aislaste, ya que vimos que tenía actividad antifúngica, versus algo tradicional, un producto sintético X que ambos y ver en el fondo si tu compuesto es mejor, peor, igual, reemplazo directo. O sea, como yo lo utilizo como antifúngico, debiera hacer las pruebas como antifúngico, evaluar la actividad antifúngica, qué tal es, si es tan efectivo. Ahora yo también lo planteo desde otro punto de vista, de que no genera una bioacumulación, una persistencia en el ambiente como son los plaguicidas sintéticos. Por ese lado es más efectivo, pero sí tendría que hacer, claro, las evaluaciones antifúngicas a ver si tiene el mismo efecto. Claro, tú planteas ventajas ahí del uso de compuestos de origen natural, pero así, en base a lo que tú has leído y no es necesario que tengas el dato, ¿tú crees que las concentraciones podrían ser uno a uno comparables? Por ejemplo, tú al final indicas que al 1% masa a masa tiene una efectividad X antifúngica con un compuesto sintético. ¿Tú crees que andarían iguales o tendrías que utilizar más, No, yo menos, creo natural? que las concentraciones yo creo que son distintas. La concentración del aceite es ínfima la que se utiliza. De hecho, yo hice ensayos al 1% y así todo fue el mejor. O sea, podrían ser, de hecho, aún más pequeña la concentración del aceite. Perfecto. Y la última pregunta, voy a decir pregunta. Dado que lamentablemente te tocó realizar tu programa de posgrado en un contexto pandémico, que en el fondo nosotros entendemos que hay muchas cosas que a lo mejor se plantearon y no se pudieron, o limitaciones de algún tipo, me gustaría preguntarte a ti directamente, dentro de tu tesis, ¿qué te hubiera gustado hacer y que a lo mejor no pudiste hacer?
Mm, lo mismo lo que le Desde el punto de vista comentaba. experimental, me refiero, desde el punto de vista experimental. Lo mismo, lo que le comentaba, o sea, seguir con el tema de la actividad antifúngica, quizá ocupar menores diluciones para ver qué tan efectivo era menores diluciones y tal vez compararlo, ¿cierto?, con un control positivo, que también podría ser el fungicida sintético o algún antifúngico que estuviera establecido como antifúngico y poder tener ahí un método más de comparación, pero eso no lo logré desarrollar. Ya. En el fondo, es profundizar un poquito más el entendimiento de la Sí, propiedad ya antifúngica del compuesto claro, aislado. Perfecto. Yo con esto estoy Muchas, contento. gracias. muchas Gracias, Constanza. gracias, Romy. Constanza, yo también te voy a hacer un par de preguntitas solamente porque adhiero a la opinión del doctor Zúñiga. Estuvo muy buena tu presentación. Vi que te preparaste en espectroscopía, así que no te voy a preguntar de espectroscopía. Constanza, los aceites esenciales, tú misma has dicho que son volátiles. ¿Cómo podrías entonces asegurar que la concentración con que se trabaja, con que aplicarías en campo, por ejemplo, se mantiene constante? Sí, una buena pregunta, sí, son muy, muy volátiles. Ahí habría que hacer las pruebas en vivo, habría que hacer las pruebas Ok. en un Y invernadero, si, no sé, y hacerlas en vivo, porque lo mío está como in vitro, entonces no se sabe y qué tan volátil es el compuesto. Qué tan- ok. Y bueno, tú tienes tu aceite, probaste tu aceite esencial y también tienes tu compuesto mayoritario. Si tuvieses que elegir uno de los dos para quedarte con el que utilizarías de manera comercial, ¿cuál elegirías y por qué? el compuesto, porque yo por las pruebas que hice, tiene mejor actividad antifúngica y ocupo una cantidad mucho menor. O sea, necesito una cantidad ínfima que no logré comprobar cuál era porque no logré llegar a la mínima concentración que inhibe, pero sí encuentro que es muy efectivo. eh, y el aceite, claro, podría variar, porque podrían variar los compuestos que comprende el aceite. Yo, claro, tendría que hacer un análisis, es cierto, del aceite y ver si tiene los mismos compuestos. Ujú. Ok. Y finalmente, si tú quisieras hacer comercial tus resultados, ¿qué etapas creerías que son por las cuales tienes que pasar? Como le decía también al profesor Romy, in vivo, hacer pruebas in vivo. Quizás ver cómo aplicarlo como bioplaguicida y ver la persistencia, ¿cierto?, que tiene en los productos y en el ambiente. Esa etapa me faltaría. Ujú. ¿Y tú crees que tu compuesto en algún momento podría hacerse resistente? ¿Los hongos podrían hacerse resistentes al compuesto? Ay, no lo sé, habría que analizarlo. Ok, gracias Constanza. Para mí está bien con esas preguntas. No sé si el profesor tutor quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta. No solamente quería felicitar a Constanza, ha sido un trabajo bastante largo y en cada etapa que has logrado de avance has demostrado un significativo incremento en el dominio, ¿cierto? Y en la calidad de la presentación de los resultados. Así que solamente felicitaciones. Creo que ya preguntamos lo suficiente en las instancias previas. Muchas gracias, Javier. ¿Y alguien más, el vicedecano, alguien quisiera hacer alguna pregunta? ¿No? No solamente una curiosidad, cuéntame, este tipo de compuestos que son terpenos lo tienen muchas plantas, ¿cierto? ¿Por qué tú elegiste directamente ese tipo de planta? Porque existen otras estructuras que también podrían actuar de una manera similar en términos así como tú mencionabas, de crear una capa, ¿cierto? Que impidiera o le dificultara al hongo crecer. ¿Existen otros compuestos de otras plantas que sean interesantes también analizar? Sí, claro, existen otros compuestos, pero este lo encontré bastante interesante. La planta está bien distribuida en Chile, o sea, es de fácil acceso, está en distintos lugares, entonces, como para hacerlo comercial, está
hay harta disponibilidad de la planta. Y lo otro, el compuesto, también lo encontré bastante interesante, ¿no? Están todas las plantas, y tiene, bueno, su estructura particular y tiene una actividad bastante buena. Ujú. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Alexis. Bueno, entonces vamos ahora a la comisión evaluadora. Vamos a pasar a una salita para poder deliberar y nos vemos en un ratito, prontamente. Perfecto. Estamos de vuelta entonces. Muy bien. Constanza, le cuento que la comisión de tesis ha deliberado y ha resuelto aprobar este examen público con la nota máxima. Tiene usted un 7. Así que mis felicitaciones. Muchas gracias. El acta del examen de grado dice: hemos tomado el examen de grado que prescribe la resolución 873 del 13 de octubre de 1983, que es la fecha en que se creó el programa de magíster, y la resolución exenta 1349 del 5 de mayo del 2020, y analizando en conjunto sus antecedentes durante la permanencia en el programa de magíster en química, estimamos que la señorita Constanza Gómez Lagos posee los requisitos para que se le otorgue el grado de magíster en química. Constanza, en nombre de la comunidad académica de la universidad y en el mío propio, felicito a la nueva magíster en química de la Universidad de Santiago de Chile. Usted corresponde a la graduada número 110 del programa. Y en cuanto se retomen las actividades presenciales, se le va a entregar una piocha de la facultad a la nueva magíster. Así que ahora felicitaciones, aplausos virtuales, aunque sea, Constanza, lamentablemente. Gracias. Pero de todas maneras yo quisiera felicitarla de parte de la comisión evaluadora. Quisiera decirle que nos demoramos muy poquito en ponerle un 7, porque la verdad es que vimos su crecimiento, la seguridad con que usted hizo su presentación, pudimos ver que acogió todo lo que nosotros le habíamos dicho, se preparó en aquellas partes en donde nosotros le habíamos dicho que estaba un poco débil, demostró que se había preparado, así que la verdad es que consideramos que ha sido una excelente presentación, así que muy merecida su nota 7, la felicito. No sé si Romy quiere decir algo a nuestra graduada. No, cortito, solamente felicitarte de nuevo, Constanza, así como planteó Brenda, se nota y se notó el crecimiento a través de este tiempo en el cual tú estuviste realizando tu tesis en el programa de magíster, así que feliz porque hay una nueva graduada de la USACH, mi alma mater también, así que hacia adelante nomás, darle y todo el éxito que te mereces. Muchas gracias, Romy. Gracias. El profesor tutor quisiera decir algunas palabras. Sí, bueno, Constanza, felicitaciones. Al fin llegó el día, ¿cierto? El tan esperado día. Bueno, quería felicitarte justamente por eso, porque fue un proceso largo. Quizás no todos manejan la información, pero fue un proceso largo, no ajeno a eventualidades, ya sea la pandemia, ¿cierto? Y otras circunstancias que te impidieron desarrollar el programa con fluidez, ¿cierto? Pero recalco tu tesón, ¿cierto? Y tu voluntad, ¿cierto? Interés por no bajar los brazos y culminar este programa, porque este programa para ti es muy importante, es una etapa, un cierre de ciclo, ¿cierto? En tu proceso de formación. Así que te lo agradezco que hayas formado parte de nuestro laboratorio. Cuando logramos trabajar en forma presencial, siempre demostraste una particular forma de ser, un carisma, ¿cierto? Que siempre eso se valora más allá de lo que es estrictamente las condiciones profesionales. Así que te vuelvo a felicitar, ya sea como tutor, ¿cierto? Y como también director del programa de Magíster en Química. Gracias, Javier. Constanza, ¿usted quisiera decir algunas palabras?
Sí, muchas gracias, ¿cierto?, al profesor Javier que me recibió en el laboratorio y me pude desarrollar muy bien ahí. eh, Estaba siempre ahí atento cuando yo le comentaba el tema de la tesis, siempre preocupado. A los profesores, usted, profesora Brenda, al profesor Romy, por la dedicación, por recibir mi tesis y poder corregirme. Gracias por el tiempo, ¿cierto? Y bueno, bueno, contenta ahora, por al fin terminé y pude terminar este paso. Muchas gracias, Constanza. ¿El Ujú. vicedecano desea decir algunas palabras? Siempre muy contento de ver cuando llegan a las últimas instancias en las cuales ya se lucen, porque ya llevan años ya trabajando en el tema. Y si bien es cierto, como decían, ha sido difícil este último periodo con pandemia, de todas maneras se ve la formación de un profesional completamente íntegro, que más encima ha sido capaz de superar estas condiciones tan adversas que nos puso estos años, ¿cierto? A nivel internacional, así que sin lugar a dudas vas a tener un éxito muy bueno, vas a seguir haciendo buena ciencia, que es lo que queremos hacer en la facultad, queremos que se siga haciendo ciencia de la buena y proyectarse en el futuro. Así que, pucha, mucho éxito y mucha suerte. Felicitaciones. Gracias. Gracias, Alexi. Bueno, con esto agradecemos a Constanza, a Romy por su participación como comisión evaluadora externa. Agradecemos a todos los presentes y felicitaciones, Constanza, que disfrute este éxito. Muchas gracias a todos y nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Felicitaciones. Que estén todos bien. Chao, Chao, chao. gracias. Chao, Igual, gracias. Chao, cuídense. chao, felicidades. Chao. Chao.